Vamos a hablar del concepto de abducción en Peirce y vamos a empezar con el ejemplo típico que usa Peirce para plantear el problema de la abducción y que siempre es tomado por todos los comentaristas porque es el ejemplo más claro. El ejemplo consiste en imaginarnos que hay una habitación y en esa habitación hay varias bolsas y en cada bolsa hay porotos, ¿no? Frijoles o judías van a encontrar según el país del autor que hace el comentario. Los españoles ponen judías, creo que en el texto que ustedes tienen dice eso, pero lo que se trata de porotos. Entonces, imaginen que hay una bolsa que tiene un cartel afuera que dice: los porotos de esta bolsa son todos blancos. Bien, entonces, si ustedes meten la mano en esa bolsa y sacan un manojo de porotos, antes de mirarlos, ustedes pueden saber y pueden decir que todos los porotos que están en su mano son blancos, asumiendo obviamente que el cartel no era mentiroso, ¿no? Que lo que decía el cartel era verdad. Y lo que estarían usando para llegar a esa conclusión es lo que hasta ahora hemos llamado razonamiento deductivo. Es decir, que tenemos una premisa mayor, que es lo que decía el cartel de la bolsa, todos los porotos de esta bolsa son blancos, una premisa menor, que ustedes la saben porque fueron ustedes los que metieron la mano en la bolsa, entonces saben que estos porotos son de esta bolsa, y una conclusión, que es: estos porotos son blancos. Hemos hablado ya del razonamiento deductivo, y rápidamente lo que sabemos del razonamiento deductivo es que no nos aporta mayor información, porque ya sabíamos de antemano que si los porotos eran de esa bolsa iban a ser blancos. No tenemos un descubrimiento nuevo. En este sentido son analíticos, es decir, explican algo que ya estaba contenido, los llevan a un mayor detalle, a un nivel más particular, pero no agregan nueva información. La otra cosa que sabíamos es que también en la ciencia moderna los razonamientos deductivos aparecen a veces combinados con leyes causales para hacer predicciones. Por ejemplo, yo puedo saber que, el ejemplo que hemos usado típicamente en clase, cuando el agua llega a 0 grados se congela. Esto es también una regla general, una ley general, se aplica a todos los casos de agua que llega a 0 grados. Y entonces lo puedo aplicar a este agua que está aquí, está bajando en este momento la temperatura a 0 grados, por lo tanto, este agua se va a congelar. Puedo, por ejemplo, saber que si este animal es un mamífero, este animal va a tener sangre caliente. También estoy aplicando la regla general, ¿sí? Los mamíferos tienen sangre caliente, a este animal es un mamífero, por lo tanto este animal va a tener sangre caliente. O a un ejemplo, si quieren, del ámbito de la educación, supónganse que alguien hace una investigación sobre la discriminación, por el criterio que sea, por clase social, por color de piel en una escuela, y entonces tiene la hipótesis general de que los chicos que sean víctimas de discriminación por parte de los docentes van a tener un mayor riesgo de fracaso escolar. Entonces, de nuevo, tengo una regla general, que los chicos que son víctimas de discriminación tienen un mayor riesgo o tienden a fracasar en la escuela con más frecuencia, o a repetir de grado, a fracasar académicamente. Luego puedo decir: estos chicos han sido discriminados por la maestra, por ejemplo, y entonces voy a tener una conclusión, que es que estos chicos es más probable o en un mayor porcentaje que la media van a fracasar en la escuela, o van a repetir de grado, la conclusión que sea. Entonces, ¿qué sabemos del razonamiento deductivo? Sabemos que nos permite lo que llamamos conservar la verdad, preservar la verdad, en el sentido de que si las premisas son verdaderas y el razonamiento deductivo está bien aplicado, la conclusión necesariamente va a ser verdadera, nos da certeza en nuestras conclusiones, pero no nos aporta nueva información, ¿sí? Porque lo que tenemos es lo que ya estaba en la ley general o en la hipótesis, pero más desagregado.
Y hablamos también en clase de cómo las escuelas filosóficas que trataron el problema del conocimiento, algunas de ellas utilizan al razonamiento deductivo o a la inferencia deductiva como el modelo realmente ejemplar, el modelo a seguir a la hora de generar conocimientos confiables. Platón, por ejemplo, basándose sobre todo en lo que era para él el paradigma del conocimiento, que era la matemática, utilizaba también un ideal de razonamiento deductivo y le daba a esto una relevancia epistemológica. Decía, así es como se construyen nuevos conocimientos, o se encuentran nuevos conocimientos, mejor dicho. También Descartes y también Popper, cuando utiliza el método hipotético deductivo, está aprovechando esta característica de la deducción de preservar la verdad, y lo que dice que hacen los científicos es esto, es cuando tienen una hipótesis, obtener las conclusiones, o mejor dicho, las consecuencias de esa hipótesis, lo que llamábamos hipótesis derivadas y finalmente enunciados observacionales, es decir, ver qué es lo que va a predecir esta hipótesis en un caso particular. Entonces, en la ciencia moderna, estas reglas generales se utilizan junto con leyes causales para hacer predicciones. Entonces, por ejemplo, la regla general de que el agua se va a congelar a 0 grados me permite hacer la predicción de que este agua específica, cuando la temperatura alcance los 0 grados, se va a congelar. O en cualquiera de los ejemplos anteriores, digamos, que que por ejemplo los niños que son víctimas de un trato desigual o discriminatorio por parte de los docentes van a estar más expuestos al fracaso escolar, o que si suelto un objeto en el aire va a caer, o que si una bola de billar golpea la segunda va a salir despedida en tal dirección. En todos estos casos estoy usando ciertas teorías generales acerca, sea del fracaso escolar o de los estados de los elementos, líquido, sólido, gaseoso, o una teoría general causal acerca de las fuerzas y los choques entre los objetos, aplicada a una situación específica, me va a permitir hacer una predicción. Es decir, que no solamente tengo un razonamiento deductivo, con una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, pero también estos mismos razonamientos, ya en el contexto de la ciencia moderna, los puedo ver como aplicados a entender las relaciones entre causas y efectos, y por lo tanto, si tengo una ley causal como la premisa mayor, lo que me va a permitir al aplicarlo a un caso específico es hacer una predicción de qué va a suceder. Y bueno, toda la ciencia moderna depende de esto. Para poner un ejemplo cualquiera, cualquier medicamento, se supone que hay una relación causal general, por ejemplo, un psicofármaco que hace que baje la producción de cierto neurotransmisor, eso sería la ley general, y se sabe que si se le da entonces ese psicofármaco a un individuo específico, eso va a hacer que también en ese individuo específico se inhiba la producción de ese neurotransmisor y se obtengan ciertos efectos. Entonces, con el razonamiento deductivo y con las leyes causales puedo hacer predicciones. Y esto lo utiliza por supuesto Popper, cuando utiliza el método hipotético deductivo, usa esta potencia del razonamiento deductivo de ser válido y de obtener conclusiones de las cuales tenemos cierta certeza, diciendo que además, ¿vos querés saludar, León? Saludá ahí. Hola. Bueno, y ahora sigo, dale. Sí. Va a permitir predecir o anticipar lo que va a ocurrir en esa situación, y por lo tanto, si no se cumple la predicción, es que estaba mal la hipótesis que incluye una teoría causal de lo que va a suceder en el mundo. Es decir, que cuando el enunciado observacional no se cumple y es falsado, esto falsa a su vez a la teoría, porque la teoría había hecho una predicción de lo que iba a ocurrir en ese caso específico. Peirce va a modificar un poco los términos que usábamos para analizar el razonamiento deductivo, que hablábamos de premisa mayor, premisa menor y las conclusiones. Peirce va a decir, bueno, en realidad
En realidad la premisa mayor lo que nos da es una regla general. Decir que el agua se congela a 0 grados, que determinada sustancia psicotrópica produce un cambio en la química del cerebro, una inhibición de cierto neurotransmisor, decir que ciertos patrones o pautas de conducta por parte de los docentes provocan ciertos efectos en los chicos, son todas reglas generales. Después tenemos el caso, ¿sí? El caso es, este agua está llegando a 0 grados, este objeto lo estoy soltando en el aire, esta bola de billar chocó esta otra, este paciente tomó tantos miligramos de la droga que estábamos estudiando, estos niños estuvieron expuestos durante 2 meses a un trato desigual por parte de este docente, y después tenemos el resultado, que es la conclusión o lo que llamaríamos el efecto en un razonamiento causal, ¿sí? Pero Peirce lo llama el resultado. Reglas, casos y resultados. Esta tríada es muy importante, ténganla muy en cuenta, porque estos 3 términos, regla, causa y resultado, los va a usar de modo distinto en deducción, inducción y abducción. Y según cómo se relacionan entre sí estos 3 términos, podemos saber que estamos hablando de deducción, si estamos hablando de deducción, de inducción o de abducción. Pero bueno, entonces eso es el razonamiento deductivo, ya lo vimos muchas veces en la cursada, la relación con los racionalistas, el hecho de que es analítico o explicativo, que no agrega información, sino que aplica la información que ya tenemos y podemos decir que la lleva a un nivel, a través del razonamiento deductivo, un nivel más particular, a casos más específicos. Después tenemos el razonamiento inductivo, del cual también hablamos en la cursada y sabemos que este sí produce nuevos conocimientos, nueva información. En ese sentido decíamos que es sintético o ampliativo, es decir, que la conclusión no estaba en las premisas, que yo apliqué a 5 pacientes esta nueva droga que descubrió mi laboratorio, pero la conclusión de que la droga siempre genera estos efectos es ir un paso más allá, es universalizar las conclusiones. Entonces acá, ¿con qué empezamos en el razonamiento inductivo? Empezamos con los resultados, ¿sí? Es decir, con el resultado de que en este paciente la droga produjo tal efecto, el resultado de que el agua se congeló, el resultado de que un objeto se cayó al piso, el resultado de que si introdujimos, por ejemplo, un cierto animal exótico en un ecosistema, se produjo un cambio en el equilibrio ecológico, siempre con el resultado. A partir de recopilar muchos ejemplos, muchas instancias de este resultado, podemos hacer una generalización y entonces a través de la generalización llegar a la regla general. La regla general de que la sustancia produce cierto efecto, de que los cuerpos que no están sostenidos por nada caen por la ley de gravedad hacia el suelo, la regla de que si los maestros discriminan a los alumnos se produce una mayor incidencia del fracaso escolar, etc. Entonces, recordemos esto, en el razonamiento deductivo partimos de la regla, la aplicamos a un caso y obtenemos un resultado. En el razonamiento inductivo es lo contrario, partimos de los resultados y los hemos analizado en un montón de casos y esto nos permite llegar a la regla. Esto entiendo que es confuso, pero queda claro si volvemos a los porotos. En el ejemplo de los porotos, el razonamiento inductivo es muy claro. ¿Se acuerdan que en el caso del deductivo yo sabía que en esa bolsa había porotos blancos y luego al extraer un puñado, que sería el caso, obtengo el resultado, que es que los porotos van a ser blancos? Ahora parto del resultado. El resultado sería que me digan, supónganse, este poroto es rojo, este poroto es colorado. Me dan otro poroto y me dicen, este poroto es colorado. Me dan otro poroto y me dicen, este poroto es colorado. Son todos resultados. Luego tengo el caso, que es que el poroto 1 era de esta bolsa. El poroto 2 también era de la misma bolsa. El poroto 3 también era de la misma bolsa. Cuando ya vi 10, 15, 20 porotos que saqué al azar de la bolsa y todos resultaron ser colorados, llego a la conclusión, sin revisar el resto, de que todos los porotos de esa bolsa son colorados. Entonces fíjense que empecé con el resultado, este poroto es de esta bolsa, perdón, el resultado que es este poroto es colorado, el caso que es que el poroto pertenece a esta bolsa y la regla que es
que todos los porotos de esta bolsa son colorados. En el caso, de nuevo, en el caso de la discriminación por parte del docente, yo diría, por ejemplo, este niño fracasó o perdió el año escolar o repitió, etc. Eso sería el resultado. Luego el caso sería, este niño había sido tratado mal o discriminado por el docente. Luego voy a llegar a la regla, que es que los niños que son discriminados por los docentes o maltratados por los docentes tienden a estar en mayor riesgo de fracaso escolar. Lo mismo pueden hacer con cualquiera, para dar un último ejemplo de nuevo el campo físico. Este agua se ha congelado, sería el resultado. El caso sería que esto era un caso de agua que estaba a 0 grados y finalmente llegó a la regla por inducción, que es que el agua cuando baja a 0 grados se congela. Y acá podríamos recordar todo lo que hemos dicho sobre la inducción, que hay como una especie de salto basado en la fe, en pasar de algunos pocos casos que siempre son, como decíamos con Chalmers, siempre son nada en comparación con el infinito de posibilidades, o sea, de todas las aguas que hay en el mundo y todas las situaciones en que el agua se puede congelar. Pero entonces uno hace una generalización, hace este salto de fe y llega, a partir de analizar algunos resultados y algunos casos, a una regla general. Es inductivo, el juicio inductivo es sintético, en el sentido de que amplía la información, que la conclusión no estaba contenida en las premisas, a diferencia de la deducción, donde sí la conclusión está contenida en las premisas. Bueno, pero hasta ahora tenemos deducción e inducción, que era lo mismo que ya habíamos visto en Bertrand Russell y en Chalmers. Y ahora vamos al tipo final de inferencia. Tenemos la inferencia deductiva y la inferencia inductiva. Y la filosofía y la lógica pensaban que básicamente estos eran los únicos dos tipos de inferencia que había. No es del todo así, porque en realidad ya desde la lógica de Aristóteles se reconocía un tercer tipo de inferencia, que es la misma que retoma Peirce, que es la abducción. Pero, aunque Aristóteles la había reconocido, siempre quedó en el tratamiento por los lógicos como en un estatuto de paria. No fue tomada en serio esta inferencia. Siempre los empiristas se basaron más en la inducción y los racionalistas o a prioristas se basaron más en la deducción, pero esta tercera inferencia, que es la inferencia inductiva, no fue tomada en serio. ¿Y qué nos dice Peirce? Que la inferencia abductiva, el primer nombre que le da en realidad a la inferencia abductiva es llamarla hipótesis. ¿Por qué? Vayamos de nuevo a los porotos. Supónganse que ustedes tienen varias bolsas y ven que una bolsa tiene el cartel que dice todos los porotos de esta bolsa son blancos. Hay otra bolsa por ahí que tienen el cartel que dice todos los porotos de esta bolsa son colorados, otra que dice todos los porotos de esta bolsa son negros, etc. Ahora, supónganse que a ustedes les dan 5 porotos y les dicen, estos porotos salieron todos de la misma bolsa. Y ustedes miran los porotos y los porotos son todos negros. Entonces, ustedes van a arriesgar una hipótesis. ¿Sabes qué? Para mí van a decir, a estos porotos los sacaste de esta bolsa que tiene el cartel de que tienen todos porotos negros. Entonces fíjense que tenemos el resultado, sabemos que los porotos son negros, y tenemos la regla que dice que los porotos de esa bolsa son negros. Pero estamos agregando, en nuestra conclusión, estamos también produciendo una novedad. Esto también es sintético, también es ampliativo, como en el caso de la inducción. La novedad que estamos creando es decir, mi hipótesis es que los porotos salieron de esta bolsa. Al igual que la inducción, no tenemos la certeza. En este sentido, la abducción se parece más a la inducción que a la deducción. ¿Por qué no tenemos la certeza? Porque quizás había, por ejemplo, otra bolsa, supónganse que tenía porotos negros y colorados. Y de casualidad, los 5 que sacaron eran negros. Entonces los 5 porotos que tengo acá podrían quizás haber sido de esa bolsa que tenía porotos negros y colorados. Sin embargo, como 5 que sacaron al azar
y los 5 eran negros, y hay una bolsa que dice que tiene todos porotos negros, mi hipótesis más razonable es que, más creíble, más plausible, dice Peirce, es que estos porotos salieron de la bolsa que dice que tiene porotos solamente negros. Entonces, ¿qué es la hipótesis o abducción? Peirce la llama al principio de su carrera hipótesis, más tarde la rebautiza como abducción. Es inferir el caso a partir de la regla y el resultado. ¿Sí? Vamos a volver al caso del psicofármaco. Supónganse, voy a poner un caso un ejemplo un poco extremo, que esto ha sucedido alguna vez, aparece un niño con una serie de síntomas muy raros, por ejemplo que duerme durante 24 horas. Entonces se dice, ¿qué pasó? Y se ven los distintos síntomas que tiene este chico, y entonces una de las hipótesis es que se tomó las pastillas de la madre o del padre, ¿sí? Los psicofármacos. Entonces, tenemos la regla, que sabemos cuáles son los efectos que causa el psicofármaco, tenemos el resultado, que es que vemos esos síntomas en un chico, y entonces hacemos una hipótesis, arriesgamos un caso, tenemos una intuición. Peirce, esto vamos a verlo ahora en un ratito, relaciona a esto con el arte de adivinar, con la intuición que tenemos a veces de decir, ya sé lo que pasó acá, ¿sí? Adivinamos cuándo, en un montón de situaciones. Por ejemplo, antes de ayer me encontré con un amigo que no veía hace 20 años. De nuevo, yo tengo un resultado que es y Peirce dice muchas veces un resultado que nos causa sorpresa. Una persona que me saluda, y me saluda como si me recontra conociera. Yo soy muy malo reconociendo caras, no me acuerdo, me hago lío con las caras y los nombres. Y más si veo una persona que hace 20 años que no veo, que tenía canas ahora, antes no tenía, etcétera, en un contexto que no me la esperaba encontrar. Entonces tengo un resultado, que es una persona que me saluda, y esto me genera sorpresa. ¿Qué hacemos cuando tenemos un resultado sorpresivo? Es tratar de usar las reglas que tenemos en nuestra cabeza para hacer una hipótesis. A ver, estoy por ejemplo en Concepción del Uruguay, ¿a quién conozco en Concepción del Uruguay? ¿Quién puede vivir acá? Repaso las caras que conozco, según la edad, por cómo me saludo, y entonces con todo eso puedo arriesgar una hipótesis. Ya sé, es Fito. ¿Sí? Ahí me cerró todo, era Fito. Bien, entonces tengo la regla y el resultado, y lo que tengo que adivinar, que arriesgar, es el caso. Y lo mismo hacen los científicos cuando tienen una hipótesis. De nuevo, se ve que en determinada escuela hay una mayor cantidad de fracaso escolar que en otra. Entonces alguien va a investigar esa situación, y entonces puede tener muchas hipótesis, algunas relativas a, por ejemplo, métodos de enseñanza, situación socioeconómica de los niños, pero una de esas hipótesis puede ser, por ejemplo, un trato discriminatorio por parte del docente. Entonces hay que ver si esa es la hipótesis más plausible o no. Con las reglas y con el resultado, yo trato de reponer lo que en la lógica llamamos la premisa menor, la abducción. Bien, ejemplos que da Peirce de lo que es la abducción. Por ejemplo, dice, un científico encuentra fósiles marinos en tierra firme y dice, acá antes hubo un mar que se secó. ¿Sí? Eso es una hipótesis. No hay una certeza de que eso ocurrió así, pero parece la hipótesis más plausible. Otro ejemplo que da Peirce es, llego a un país que no conozco y me recibe de pronto una persona que viene montada en un caballo con otros 4 caballeros que van rodeándolo, sosteniéndole, no me acuerdo cómo se llama, esos techitos de tela. Entonces dice, este debe ser el gobernador de esta provincia turca. ¿Sí? Todo el tiempo, todo el día estamos haciendo abducciones o hipótesis de este tipo. Decíamos que ninguna de las dos, ni la inducción ni la abducción, nos dan certeza, pero en la inducción lo que veíamos es que la probabilidad era estadística, más casos, empezábamos a tener más confianza en nuestra ley general que obteníamos. En cambio, en el caso de la abducción, el criterio es de credibilidad o plausibilidad, es decir, esta es una buena hipótesis.
Es lo que hacen los detectives y por eso les estoy ahora agregando que les pido que lo vean, un link a un pedacito de una película de Sherlock Holmes que está llena de abducciones. Un par de cositas más que dice Peirce. Dice, la deducción nos dice lo que debe ser, ¿no? Sí, esto es agua y el agua siempre se congela a 0 grados. Si la temperatura bajó a 0 grados, antes de ver el resultado, yo sé lo que debe ser. Debe ser que el agua va a estar congelada. Sé que si los porotos salieron de la bolsa, deben ser blancos. Sé que si estos niños fueron víctimas de una discriminación en la escuela, y se debe dar el resultado de que tengan algún tipo de consecuencia. La inducción trabaja con lo que es, ¿sí? Yo veo el resultado, que es lo que es. Veo que estos chicos tienen alta tasa de repitencia, veo que esta persona está bajo los efectos, digamos, bajo ciertos síntomas que pueden ser sueño, extrema relajación, etc. Estoy hablando del ejemplo del psicofármaco. Es decir, siempre en la inducción lo que partimos es de ver un montón de resultados, dice Peirce, y a partir de ahí generalizar, pero partimos de lo que es. Deducción debe ser. Inducción es. Abducción es el reino de lo que puede ser, ¿sí? Es lo que sentimos cuando tenemos una buena hipótesis. No tenemos la certeza, pero esto puede ser. Les doy otro ejemplo más de cómo arma la tríada Peirce, ¿sí? Lo que hacemos con la deducción, ya habíamos dicho, es predecir, ¿sí? Si es agua y se congela, si es agua y baja la temperatura a 0 grados, se va a congelar. Si estos niños son víctimas de discriminación, entonces va a haber fracaso escolar. Predecimos lo que va a ocurrir. Con la inducción verificamos, ¿sí? Cuando vamos a muchas escuelas y vemos si nuestra hipótesis se da o no se cumple, si se cumple o no se cumple, estamos verificando la hipótesis. ¿Qué hacemos con la abducción? Con la abducción comprendemos. Entonces acá la tríada sería comprender, predecir y verificar. Comprender en la abducción, predecir en la deducción, verificar en la inducción. Los fenómenos, los resultados en esta tríada regla, caso, resultado, son siempre elementos individuales, parciales. Lo que hace la abducción es ponerlos en una totalidad, en un contexto. Por ejemplo, resultado podría ser que hay un paciente que tiene fiebre, que vomita sangre, y de pronto viene un científico con la hipótesis de esto es un caso de ébola, por ejemplo, para poner un ejemplo actual. Entonces, la abducción le da un contexto a estos resultados. Al subsumirlo en un caso, al asignarlo a un caso, le da un contexto. Entonces acá, de lo que habla, creo también el artículo que tienen, es de la lógica de la sorpresa. ¿Por qué? Porque generalmente los casos en los que necesitamos hacer una abducción es cuando la situación no nos cierra, cuando hay algo que no podemos explicarlo con las reglas que tenemos en la cabeza en ese momento. Necesitamos cambiar la forma de pensar, cambiar el contexto. Hay un ejemplo muy simpático de un filósofo que se llama Donald Davidson, que vivían en el campus universitario en Estados Unidos y habían hecho como unas casitas para los profesores, todas una al lado de la otra, todas iguales. Y entonces él un día llega a su casa, ¿no? Entra, dice un día de sol, de calor, entra a mi casa y veo que está la vecina. La saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Digo, pensé, ella siempre hablaba con mi mujer, pensé que estaba visitando a mi mujer. Pero me llama la atención que me pregunta si quiero algo para tomar en mi propia casa. Y eso me resultó raro. Pero bueno, me senté en mi sillón y de pronto empecé a ver que mi mujer había cambiado los muebles de lugar y que incluso había algunos muebles nuevos. Y bueno, finalmente me di cuenta de que en realidad había entrado a la casa del vecino. Es decir, que hay como un error en el proceso de adopción de hipótesis. Primero, él entra con la hipótesis de que está en su casa. Cuando los resultados, ¿sí?, los hechos que está viendo, le empiezan a generar sorpresa, esto lo lleva a tener que cuestionarse finalmente su hipótesis y al final aceptar que estuvo bastante estúpido y entró a la casa del vecino. Entonces, se parte en la abducción de una conclusión o de un resultado que es sorprendente. Y de lo que se trata de encontrar es ponerlo en un cierto caso para poder encontrar la regla que va a explicar
esa situación de modo que no sea sorprendente. Alguien ve unas luces extrañas en el cielo, hay sorpresa, dice, será un ovni, hasta que viene alguien y nos da una explicación totalmente naturalista, no, son unos aviones que pasan por acá. Entonces, si A fuera verdadero, si esta fuera una ruta de los aviones, la conclusión de que hay estas luces en el cielo no sería sorprendente. Entonces, esto se maneja entonces en el campo de la lógica de la sorpresa. Aparece algo sorprendente, algo que nos cuestiona en nuestras creencias, y lo que tratamos de hacer es que ese algo sorprendente deje de ser sorprendente, ubicándolo en un cierto caso y encontrando entonces una regla tranquilizante. Incluso con el ejemplo de los porotos, para hacerlo muy simplificado, ¿no? Supónganse que ustedes estaban sacando de nuevo porotos de una bolsa donde había negros y rojos, y a veces les salían negros, a veces rojos, y un día empiezan a sacar porotos y sale negro, 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 y salen 25 porotos negros. En un momento dicen, no puede ser más casualidad. Entonces cambio la hipótesis, me cambiaron la bolsa, no están saliendo de la misma bolsa que antes. Esta es una característica, dice Peirce, central, esencial de la inteligencia humana. Hace poco no, ya hace unos cuantos años, hubo un duelo de ajedrez entre un campeón mundial de ajedrez, si no me equivoco era Kasparov, y una computadora construida por IBM que me parece se llamaba Deep Blue. Y entonces, bueno, fueron muy parejos, creo que a lo último terminó ganando la computadora Deep Blue la partida, pero, o sea, el torneo general, pero Kasparov le pudo ganar algunos partidos a Deep Blue. Bien, aunque uno podría pensar, son dos formas de inteligencia, la de la computadora y la de Kasparov, lo más probable es que la computadora solamente hacía pensamiento deductivo. Es decir, la computadora tenía lo que los científicos llamaban fuerza bruta. Miraba el tablero y analizaba uno por uno cada una de las movidas posibles de cada una de las piezas. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, 15 piezas que podés mover, pero después el otro a su vez puede mover cualquiera de sus 15, de las 15 o 20 piezas que tenga, puede tener máximo, ¿cuántas? 16. A su vez, vos movés, lo que quiero decir es que la cantidad de posibilidades va aumentando de forma geométrica, es decir, tengo que multiplicar para ver las posibilidades. Si tuviéramos todas las piezas sería 16 por 16 por 16 por 16 por 16. Para anticiparme en 5 movidas necesito computar millones y millones y millones de posibilidades. Y esto hacía Deep Blue. Trabajaba con fuerza bruta, tenía una base de datos enorme de jugadas y tenía una capacidad enorme de procesamiento para ver todas las combinaciones posibles del partido y analizar absolutamente todas las posibilidades para decidir qué era lo que conviene. Pero esto no es como juega Kasparov, ni como juegan los ajedrecistas, que tienen ya la experiencia de haber jugado muchos partidos y no analizan todas las posibilidades. Ellos ven un patrón, una configuración, y dicen, es un caso de apertura tal o es un caso de ataque tal. Y entonces tienen en su repertorio, una vez que lo clasificaron el caso, algunas reglas que le permiten responder a esa situación específica. Es decir, en otros términos, lo que hacemos los seres humanos es hacer conjeturas. Un médico, de nuevo, frente a los síntomas de fiebre, no va a ver todo el inventario de enfermedades posibles o todos los millones de causas posibles de que una persona tenga fiebre, sino que hace una conjetura plausible que va a tener que ver con las circunstancias específicas. Entonces, Peirce termina diciendo que nosotros tenemos como seres humanos una especie de instinto adivinatorio, una capacidad de adivinar, como hacen los detectives que saben quién es el asesino. Y bueno, la pregunta es ¿cómo adivinamos? ¿Por qué llegamos a la verdad? Y termina diciendo, bueno, evidentemente hay una especie de afinidad entre nuestro tipo de inteligencia y el mundo en el que vivimos. Tenemos algunas reglas en la cabeza, alguna forma de percibir el mundo que nos permite tener estas buenas intuiciones, de hacer las buenas conjeturas para
venir con la hipótesis correcta. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Que muchas veces, para entender, no sé, por qué hay una tormenta, o cómo se producen los rayos, o en qué circunstancias hay un cambio en una comunidad científica, o en qué circunstancias en una sociedad puede haber un estallido social, tienen bastante buenas hipótesis. Con muy pocos intentos, digamos, uno puede venir con una hipótesis plausible de qué es lo que está ocurriendo aquí, de qué caso se trata. Entonces hay como una especie de armonía entre la mente y el mundo. Acuérdense como en Bertrand Russell cuando decía que tenemos a priori algunas reglas de causalidad o de lógica que nos permiten entender el mundo. Bueno, hay un tema más que es importante. Habíamos dicho que con la deducción no creamos nuevos conocimientos. Y para la lógica formal, el único razonamiento válido que existe es la deducción. Es decir, que con la lógica formal, como la crearon, por ejemplo, alguien de la generación de Bertrand Russell, que fue Frege, no hay modo de explicar cómo aparece la novedad en la ciencia. Entonces, esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando de la relación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. ¿Se acuerdan? Lo que decíamos es que, por ejemplo, Popper pensaba que en realidad las únicas inferencias a las que valía la pena prestarles atención eran la deducción y la inducción. Esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo acerca de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Decíamos, bueno, la epistemología de los positivistas lógicos o de Popper no le importa cómo se descubren las nuevas teorías. Lo que importa es que una vez que tenemos la teoría es ver cómo la justifican. Y para ver cómo la justifican, cómo la legitiman los científicos, es decir, cómo la cuentan, cómo la exponen, cómo muestran su coherencia con otras teorías y cómo hacen pruebas empíricas para ver que esta teoría es verdadera, alcanza con la deducción y con la inducción. Entonces, cito a Popper, dice: la etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico. O sea, cuando inventamos la teoría, no hace falta análisis lógicos. Ni siquiera se puede hacer un análisis lógico. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona, ya sea un tema musical, un conflicto dramático, un poema, una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico, que es lo que él llama epistemología. De acuerdo a esto, distinguiré agudamente la diferencia entre el proceso de concebir una nueva idea, contexto de descubrimiento, y los métodos que resultan de examinarla lógicamente, contexto de justificación. En virtud de la tarea de la lógica del conocimiento, en contradicción a la psicología del conocimiento, es decir, él se basa en la lógica y no en la psicología, y piensa que la epistemología tiene que ver con eso, con la lógica del conocimiento, procederé basándome en el supuesto de que consiste solamente en la investigación de los métodos usados en las pruebas sistemáticas a las cuales cada nueva idea debe ser sometida si se va a considerar seriamente. Es decir, la lógica del conocimiento se trata solamente de comprobar si las teorías son verdaderas o no. Y acá me parece interesante además que Popper dice, es la creación en general lo que queda por afuera de la epistemología. No solamente la creación de teoría científica, sino cualquier cosa que cree, como diría Feyerabend, que todos usan la misma creatividad, sea que vaya a crear una teoría o un poema o cualquier producto de la cultura. Es todo psicologismo, dice Popper, y no nos interesa. En cambio, con Peirce vamos a ver que con la abducción vuelve a darnos herramientas para hacer un análisis lógico de lo que sería el contexto de descubrimiento. Precisamente la abducción se trata de cómo formulamos hipótesis nuevas, cómo hacemos nuevos descubrimientos.
Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes diciendo creativamente, acá es un caso de, por ejemplo, robo. En el ejemplo de la película que tienen, él le dice a una señora, usted trabaja de tutora, ¿no? Porque ve que tiene 2 manchitas de tinta azul en la oreja, ¿no? Entonces, a partir de un resultado, él adivina de qué caso se trata. En el falsacionismo, es decir, con el método hipotético deductivo de Popper, evaluábamos las teorías por su coherencia interna, es decir, que deductivamente funcionen bien y sean coherentes con las otras teorías establecidas, y de las consecuencias testeables, esto de falsarlas, verificar si se cumplen los enunciados observacionales. Y no nos importa cómo se creó la teoría históricamente, cómo llegaron los seres humanos a formular sus hipótesis. Pero estos son filosofías de la primera mitad del siglo XX. Y es como que el clima cultural cambia en la segunda mitad del siglo XX, cuando empezamos a entender que la racionalidad del ser humano va más allá de la lógica formal. ¿Qué es lo que está diciendo Peirce? Tal vez la abducción no es estricta como un razonamiento deductivo, pero es parte del razonamiento de los seres humanos, de las leyes del razonamiento. Empieza a ver en la segunda mitad del siglo XX, pensemos, junto con las teorías de Thomas Kuhn, de los paradigmas, etc., este énfasis en la historia, en la novedad, en el cambio, en la revolución, en el descubrimiento. Y entonces empieza a estar esta idea de que una metodología de la ciencia completa debe tener en cuenta los procesos racionales en sentido amplio, o sea, todo lo que hace que seamos personas razonables. Somos razonables cotidianamente cuando hacemos estas hipótesis de mi mujer me está llamando a los gritos, me debo haber mandado una macana, por ejemplo. Eso sería una hipótesis, ¿sí? Me estaba acordando hoy un ejemplo de una investigación de alguien que trabaja con gorilas, observando el comportamiento de los gorilas. Y en una época él dice, todos decían que los gorilas eran una especie con un comportamiento puramente agresivo, solamente competían y se agredían entre sí. Esto sería la regla, la hipótesis que estaba establecida. Como decíamos ayer hablando de Popper y el falsacionismo sofisticado, bueno, un científico con hipótesis prudentes o conservadoras habría interpretado todo lo que ocurre en términos de agresión. Pero de pronto este científico, Frans de Waal, está observando a 2 gorilas que se habían peleado a la mañana y ve que hay mucha agitación entre todos los miembros de ese grupo de gorilas y que en el centro del grupo están los mismos 2 que se habían peleado a la mañana, abrazándose y besándose. Entonces él ahí tiene la hipótesis y dice, esto es un caso de reconciliación. Y revisa la bibliografía y todos habían hablado de la agresividad de los gorilas, pero nadie había detectado un caso de reconciliación. Entonces, a partir de que él detecta el caso, dice una cosa muy interesante. A partir de que yo identifiqué este caso, lo publico el paper y todo el mundo empieza a ver casos de reconciliación en todos los grupos de gorilas que están observando en el mundo. Es decir, un caso que era invisible pasa a tener visibilidad. Alguien que, una vez que alguien hizo esta hipótesis, formuló esta hipótesis audaz, de que no hay solamente agresión, sino que también hay procesos de restablecimiento de la armonía en el grupo, procesos prosociales. Me parece un ejemplo lindo. En Darwin, en Freud, en Einstein, en cualquiera de los grandes científicos van a tener esto, abducciones. De pronto hacen una hipótesis que viene a romper con lo anterior y lo que nos está diciendo Peirce es, esto es una parte muy interesante del proceso de creación científica. No es lógica formal, no es reductible a una formalización al estilo de Frege, pero, sin embargo, sí podemos hacer un análisis formal, lógico, inferencial, de ver cuál es la forma en la que está razonando el científico. La idea entonces es que la abducción no está solamente en la ciencia, sino que también está en nuestra vida cotidiana, es parte de nuestra inteligencia vital. Sin la abducción no nos podríamos ni manejar cotidianamente. Es parte
de esta habilidad que tenemos cotidianamente de hacer hipótesis, de hacer inferencias creativas, sin las cuales muchas veces no entenderíamos qué es lo que está ocurriendo. Voy a cerrar con un caso también anecdótico de la abuela, hace muchos años fue esto, la abuela de un amigo mío que hizo una abducción incorrecta. Ella vio que en un banco en la puerta había mucha agitación y pensó que estaban los de la tele filmando. Entonces se acercó porque vio unos camiones, vio algo de la televisión. Su hipótesis era que estaban haciéndole notas a la gente, y entonces con esa hipótesis se acercó hasta la puerta del banco a ver si veía algún famoso o aparecía en la tele, a ver qué pasaba. Y resulta que había una toma de rehenes y ella quedó como rehén durante 8 horas. Las consecuencias de hacer una hipótesis incorrecta.